Ellas se llaman Antara y Meghana Rao y van a bailar una danza conocida como Kathak, que es una danza clásica hindú, predominantemente del norte de la India. Así que con eso yo las dejo para que lo disfruten. Y no se me vayan muy lejos, váyanse estirando un poquito más, que falta todavía otra sesión de yoga. Bienvenidos, aquí están. ¿Nos falta otra sección? Mira el pelo, mira el pelo. No está tan bonito como se le ve en la tele, vamos. Mira ese pelo. Y allá hubiéramos estado para tomarnos fotos. ¿Anda, José? Sí, a dar la vuelta para tomar una foto. Yo creo que se van a ir para adentro. No te van a dejar. ¿Será que ahí se va a quedar? Vamos, Pero, aquí cuida este. Después voy yo. Aquí quédese con Cory, ¿ok? Ahorita regreso. Ya sé cómo hizo todo. La hindú. La hindú. Esa es mi persona. Sí.